Hola, yo soy Daniela Luna y el día de hoy te voy a hablar sobre el estatus, sobre todo el estatus en la improvisación. A lo largo de este video te voy a estar dando algunas definiciones, conceptos, características, tips sobre el estatus para que los puedas implementar en tu día a día o para que los puedas reconocer. También te voy a estar hablando sobre mi perspectiva, lo que para mí es el estatus y cómo lo he ido manejando a lo largo de estas clases en la unidad de estatus en mi clase de impro. Así que si tú no tienes idea de qué es el estatus, si tienes algunos conceptos, algunas definiciones, ideas de lo que probablemente para ti es el estatus, o cuando escuchas la palabra estatus se te viene algo inmediatamente a la mente, eso va a cambiar drásticamente o probablemente te ayude a aclarar muy bien lo que es el estatus, y te aseguro que vas a ver todo de diferente manera y ahora todo lo vas a ver de estatus. Personalmente, para mí, el estatus no es algo que solo tiene que ver con la improvisación o el teatro, sino que el estatus está en todo momento de nuestras vidas, está en nuestro día a día, de manera cotidiana, desde la manera en cómo nos relacionamos y comunicamos verbal y no verbal con las personas, desde cómo interactuamos en redes sociales, cómo me relaciono con mi familia, en mi trabajo, en mi escuela, con amigos. Todo siempre está relacionado con el estatus y el rol que manejamos en ese contexto social. Entonces, para esto es importante preguntarnos, ¿qué es el estatus? Bien, según la Real Academia Española, y lo voy a leer, el estatus es el estado de una cosa dentro de un marco de referencia o posición social. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, es cuando un individuo adopta una posición social dentro de una sociedad o un grupo de personas sociales. Esto significa que el estatus pues es relativo y también es de competencia y diferencia. ¿Qué significa esto? Pues que no puede haber, digamos, como dos personas o dos individuos en un mismo estatus sin compartirlo con una persona que tenga un estatus diferente o que se relacione de alguna manera con una persona que tenga un estatus de manera diferente al de ellos. Y para esto es necesario que sepamos qué es el estatus en la impro. Pues partimos del concepto en donde se describen las diferencias de poderes que existen entre dos personas o dos individuos o dos personajes en el teatro o la improvisación. Así que en el teatro el estatus es una característica que le damos a una persona o personaje que marcan el vínculo entre una y otra, pues las dos se diferencian. Cuando hablamos de estatus, también hablamos de una posición, y esa posición puede ser cambiante, pues esa posición no es fijo, no es como que siempre vayas a tener un estatus alto o un estatus bajo. Puedes moverte de posición y por eso decimos que el estatus es dinámico. Y cuando hablamos del estatus en una posición, no necesariamente tiene que relacionarse con la posición económica o la posición política. Básicamente es de cualquier manera en donde podamos ver la diferencia de un estatus u otro. También cuando hablamos del estatus es cuando tratamos de crear una historia o de contar una historia frente a los demás a través de un vínculo. Como ya lo mencioné, debe de haber un vínculo entre uno y otro. Por ejemplo, un vínculo entre un maestro y un alumno, en donde pues se intuye que el profesor o el maestro es el que tiene el estatus alto, pues porque es el personaje de autoridad, y a lo mejor el alumno puede ser que tenga un poco el estatus bajo, no porque valga menos que el del estatus alto, pero pues básicamente no influye en autoridad en este caso, y por eso decimos que existe un vínculo entre ellos dos
y que es diferente uno del otro. Bueno, como ya lo dijimos, el estatus es poder. Y para esto podemos ver que existen diferentes poderes de estatus, pero pues los más básicos: estatus social, estatus económico, estatus de conocimiento, estatus de reconocimiento, valor social, o también estatus sentimental. Bueno, para poder adaptar un estatus alto o un estatus bajo, debemos primero estar conscientes de que no siempre vamos a estar en el mismo estatus y podemos estar en los dos en diferentes tiempos. Así que aquí te voy a dar como unos tips para que puedas adaptar un estatus alto o un estatus bajo en tus clases de impro. Y para el alto, pues sería como siempre tener la postura rígida, no dudar de sí mismos, ser confiados, mirar a los ojos, pues las personas con estatus alto no tienen miedo, tienen la postura rígida, son personas que tienen mucha dominación entre aquellos que tienen el estatus bajo, porque pues son personas de poder en ese momento. ¿Y por qué personas de poder? Porque a lo mejor tienen ventajas sobre cualquier cosa de aquellos que no lo saben. Por ejemplo, como ya les decía, del conocimiento. Puede que yo conozca mucho sobre el universo y entonces eso me hace ser en ese momento una persona de estatus más alto o de valor más alto ante una persona que no conoce nada sobre astros y el universo. Entonces, bueno, ese era un ejemplo. Pero bueno, para el estatus bajo es básicamente adoptar todo lo del estatus alto a la contraria. Ser una persona más vulnerable, ser una persona que cierra el cuerpo, que se hace completamente chiquita, que titubea al hablar, que su voz se quiebra, que su voz es cortante, que es una persona tímida y que baja la mirada sobre todo. Entonces, porque si yo, siendo una persona de estatus bajo, te mantengo la mirada, entonces estamos entrando ya ahí a un conflicto de dominación. Entonces, cuando hablamos de mirada baja, estoy accediendo y diciéndote que yo tengo un estatus bajo. Entonces, bueno, esos son algunos tips. Bueno, y ya para terminar y aquí compartiéndote mi reflexión a través de mis notas, yo pienso que también el estatus, pues como ya lo dije, parte desde el sentimiento. Por ejemplo, cuando una persona ama, tiende a tener el estatus mucho más bajo de la persona que odia o la persona que no. Esto me hace recordar a cuando teníamos el ejercicio en que A amaba a B, pero B odiaba a A. Entonces, A hace todo lo que sea en sus manos o todo lo que esté en sus manos, incluso tiende a bajar su estatus aún más para poder tener esa reciprocidad y ese amor de B. Y B, como es algo que a esa persona no le compete, pues obviamente lo rechaza y no tiene nada que ver. Entonces yo sí pienso que el estatus nos da el poder de trabajar. Yo digo que más que con estímulos físicos, sentimentales, personales y emocionales, porque describe claramente la diferencia de poder en la relación de dos personajes, pero aquí tienes que desvivirte y ser lo más vulnerable que puedas para lograr tener el estatus bajo, que incluso a veces puede ser muy fácil, depende del tipo de estatus en el que te crees considerar o relacionar. Y también si manejas un estatus alto, puede que te haga que no estés familiarizado con el estatus bajo o a la contraria, y ciertamente te hace sentir poder de confianza, autoridad, superioridad hacia aquella persona que no lo tiene, pero al mismo tiempo cuando estás en un estatus bajo te sientes menospreciado, bajoneado, y es un asunto en el que todo el contexto te hace sentir pues tan vulnerable, tan pequeño, y tienes que ceder. Por eso considero que cuando estamos hablando de estatus en teatro o la improvisación es más que un concepto de lo que yo tengo prescrito en mi cabeza, es que es como
que ser un estatus bajo o ser alto es simplemente abrir tu corazón, abrir tus emociones, dejar que todos esos sentimientos fluyan y se proyecten en ese tiempo en escena. Y bueno, eso es todo. Gracias.